Estudio de los Hechos, capítulo 19, versículo del 21 hasta prácticamente vamos a estar viendo hasta el versículo 41. Capítulo 19, versículo 21 al 41. Solamente vamos a tomar una pequeña introducción con algunos textos para poder nosotros más adelante ir viendo todo el capítulo. Así que, mis hermanos, leamos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo su palabra. Dice el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo que después de que haya estado allí, me será necesario, dice, ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, es decir, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo allí en Asia. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hasta aquí nuestra lectura de la palabra, pero vamos a estar meditando en otros pasajes que están por delante. Les invito, mis amados hermanos, si nos presentamos y venimos en oración para pedir de la bendición, de la intervención de nuestro Dios en nuestras vidas. Oremos. Señor amado, permítenos invocar tu nombre en esta hora de que venimos, Señor, a abrir tu santo libro. Señor, ya son varias las reuniones que hemos tenido tocante a la meditación y el estudio de tu palabra en el libro de los Hechos. Oramos, mi Dios, y es mi oración como pastor, que no solamente nos veamos llenos del conocimiento de cómo tú obraste a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra en aquel tiempo, sino que nosotros, Señor, también nos apliquemos, pidiendo tu ayuda, Señor, para poder caminar en esos principios que vemos en tu santa palabra, particularmente en este libro de los Hechos. Ayúdanos a caminar, Señor. Despiértanos con tu Espíritu Santo, que realmente nuestra vida, más que llenarse de conocimiento, se llene de nosotros el hacer tu santa voluntad. Bendice a mis amados hermanos que de manera virtual están viendo y oyendo esta palabra. Igualmente pido tu ayuda para tu servidor en esta hora. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Para que ustedes se recuerden el contexto, hermanos, ¿verdad?, de lo que venimos hablando, el apóstol Pablo ha estado allí en Éfeso y en todo lo que pudiera ser parte de lo que es Asia, pero particularmente ha estado allí en Éfeso y ha estado allí 2 años enseñando el Evangelio. Se nos dice en la palabra del Señor, ¿verdad?, versículos que estuvimos viendo en el estudio anterior, que venían de todas las ciudades y de Asia
para venir y escuchar las enseñanzas del apóstol Pablo. Y muchos de ellos prácticamente dice que se convertían al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era tan impactante, ¿verdad?, la enseñanza del apóstol Pablo, que incluso también no dejaba de haber hasta milagros, ¿verdad? Vidas que se acercaban y que entonces, hermanos, venían y se oraba, los apóstoles y particularmente Pablo oraba y dice que los espíritus de demonios se iban de las personas y muchos enfermos sanaban. Y ahí pues habían algunas otras vidas, ¿verdad? En ese sentido hablamos de judíos que estaban allí que trataban de imitar la fe del apóstol Pablo. Y como ellos habían visto que en el nombre de Jesús se echaban los demonios, entonces, hermanos, algunos de estos judíos tratando de imitar, ¿verdad?, y de querer hacer lo mismo, pues dice que hacían exorcismos a personas que tenían demonios y los demonios les decían, bueno, a Pablo lo conocemos, a Jesús sabemos quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que hasta los golpeaban. Y entonces, hermanos, pasando todas estas cosas, se dice en la Escritura que la palabra del Señor prevalecía. Pero como bien dice el versículo 21, pasadas estas cosas, dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo que también para él era necesario ir a Roma. Hermanos, lo que viene a continuación diríamos que es una gran oposición. Si en el ministerio de Pablo allí en Éfeso fue dramático, por así decirlo, porque hubo oposición, hermanos, en este aspecto extendiéndose él hacia Asia, ¿verdad? El conflicto fue aún mayor, ya que también allí existió pues no solamente oposición, hermanos, sino también amenaza de quitarles su vida y de golpearles. Los discípulos también fueron afrentados, como acabamos de leer. Así que el estudio de esta hora, ¿verdad?, lo que queremos es mostrar cómo es que aquellas personas que verdaderamente son de Dios, muchas veces, hermanos, van a sufrir persecución, dijéramos, hermanos, van a sufrir también cosas dolorosas por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De más está decir que estoy más que seguro que algunos de ustedes que están escuchando esta ministración, de alguna forma han padecido por causa de que ahora sus vidas se han identificado particularmente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, igual o peor diríamos, como lo vamos a estar viendo, había oposición. Con todo y eso, el apóstol Pablo no dejó de hablar, no dejó de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver tres cosas que me llaman la atención en esta hora, que, verdad, tal vez a usted pudiera hacerle de interés, por lo menos en mi corazón me he inquietado. Número uno, ver la disposición de Pablo, la estrategia, ¿verdad?, de querer continuar evangelizando. Yo digo qué energía la que había en Pablo, qué llenura, qué poder de Dios no había en él para que, hermano, no se estuviera quieto. No lo vemos tomando vacaciones, no dice nada la Escritura, ¿verdad? Y Pablo se fue de vacaciones a descansar, ¿verdad? Y que meses después. No, hermano. Lo que vemos en el libro de Hechos es una tras otra ir a este lugar a evangelizar, enfrentar oposición. ¿Qué podemos decir? Como estuvimos viendo anteriormente, Pablo había estado siendo utilizado por Dios para evangelizar todo lo que es las ciudades del sur de Galacia, y después de eso, pues vemos cómo va e incursiona para ir a evangelizar ahí por Éfeso. Y también, pues, recordemos en aquel pasaje, recuerdo el comentario de mi hermana Luisita, ¿verdad? Cómo vemos el aspecto de que en Asia hubo oposición. No es que hubo oposición, sino que Pablo siente el deseo ya desde aquel entonces de ir hacia Asia, pero se dice que fue impedido y mejor se dirigió a las ciudades de Europa. Por supuesto, el comentario de aquella ocasión se decía que más adelante
Asia sería el lugar donde vendría a predicar el apóstol Pablo, como lo vamos a ver en esta oportunidad. Así que se dirige a esas ciudades de Europa y luego regresa a Éfeso nuevamente, pues prácticamente Éfeso como que es un lugar clave, ¿verdad? Como que es la puerta de los continentes a la luz del libro de aquí Hechos capítulo 18 en el versículo 23. Dice, y después de estar allí, algún tiempo salió recorriendo, dice, por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hermanos, era clave el lugar allí de Éfeso. Y aquí en el capítulo 19, pero en el versículo 41, dice, y habiendo dicho, bueno, vamos a estar viendo estos aspectos de cómo Pablo usa a partir de Efesios el extenderse a otro lugar. Entonces, vea lo que dice aquí, dice que habiendo prácticamente evangelizado, tuvo el sentir ahora de ir a Roma. Pero antes de ir a Roma, siente el deseo de ir a Jerusalén. Vea por favor aquí en el versículo 21, dice, pasadas estas cosas, o sea, todo lo que había sucedido, Pablo se propuso en espíritu. Esto es bien importante. ¿Qué significa ir en espíritu? He oído que se dice que somos los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También Pablo en un momento dado dice, los que en espíritu servimos a Dios. Pero ¿y qué tiene que ver con hacer un viaje en el espíritu? Es algo que pudiéramos aprender en esta hora. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo que después de que haya estado allí, es decir, Jerusalén y otros lugares, me será necesario, decía Pablo, ver también a Roma. Es decir, que Pablo, hermano, era una vida dinámica, cargada de el ministerio del evangelismo, de alcanzar a otros para Cristo. Y también decía Pablo que quería llegar al propio centro del dominio imperial. Recordemos que en aquel entonces el imperio, el que predominaba era Roma. Y Pablo quería ir, como dicen, al propio centro, al lugar, para que desde allí el evangelio se esparciera. Hay unos pasajes, hermanos, que nos habla de cuánto anhelaba ir a Roma. Como por ejemplo el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 10, dice, esta carta, ¿cómo escribe el apóstol Pablo? Algunos creen que la está escribiendo desde Corintio. Pablo dice, rogando, dice Romanos 1, versículo 10, que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los romanos, en Roma, la iglesia que está en Roma. Y vea lo que dice el versículo 11, después deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hermanos, en el apóstol Pablo existía, como no quisiera, que nuestra iglesia o todas las iglesias tuviéramos ese sentir que había en el apóstol Pablo. La importancia de evangelizar, y en este caso la importancia de evangelizar a Roma. ¿Sabe qué? No solamente Roma. Pablo sentía una inquietud, un anhelo, un deseo también de ir a España. Así que los españoles deben de sentirse orgullosos de decir, Pablo quería venir aquí donde nosotros. Lo terrible que en España, hermanos, cuánto se ha cerrado el evangelio, ¿verdad? Cuánto se ha cerrado, no por causa del evangelio mismo, sino por la gente de España, ¿verdad? Que son vidas que quizás, hermanos, tuvieron una mala experiencia de lo que es la fe cristiana, y por eso es que hoy en día están cerrados al evangelio. No es porque no hubiesen estado abiertos, sino porque, hermanos, la iglesia institucional, si usted me quiere comprender, hermanos, cometió algunos abusos, arbitrariedades, que entonces la gente hoy en día, sobre todo la gente, ¿verdad? La juventud está totalmente cerrada al evangelio. Pero quiera Dios, hermanos, que sigan siendo enviados más misioneros a España. Es difícil, pero no imposible de que se siga evangelizando. Allá se dice que la iglesia
más grande de España andará quizás por unos 300 miembros, aunque se dice que hay alguna iglesia de por ahí de unos 700 miembros. Pero esa es sería la iglesia más grande. Pero bueno, hermanos, volviendo al punto, el apóstol Pablo tenía el deseo de evangelizar. Y esto fue también, hermanos, ¿verdad? No solamente hay algo que también quisiera que viéramos, que el apóstol Pablo, si bien sentía la carga de evangelizar, fíjese, no obstante queremos decir esto, reconocía la importancia de cuidar la iglesia y de que la iglesia se continuara edificando y también fortaleciendo. Es decir, hermanos, por eso es que se dice que el apóstol Pablo, sobre él recaían los 5 ministerios, dicen algunos. Entre ellos, como por ejemplo, el don de evangelista, pero el del apóstol indiscutiblemente estaba allí marcado, el de maestro de las escrituras, pero también vemos el don de pastor. ¿Qué es el pastor? El cuidar la grey, el cuidar la iglesia. Y como él no podía hacer todas las cosas al mismo tiempo, que entonces el apóstol Pablo aprendió a delegar en aquellas personas, hermanos, que habían alcanzado cierto grado de madurez, y entonces estas vidas llegaron a ser colaboradores fieles, que Pablo, hermano, podía moverse en Asia para continuar el evangelismo y dejar en este caso, por ejemplo, a Timoteo y a Erasto, que como dije hace un rato eran fieles colaboradores para que continuaran la obra de la edificación de la iglesia y él continuara la obra de evangelismo. Si gusta, veamos lo que dice el versículo 21. Hechos capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Versículo 22. Dice, y enviando a Macedonia, aquí está, a 2 de los que le ayudaban, eran colaboradores, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo ahí en Asia. Estos 2 colaboradores fueron enviados a estas otras iglesias que estaban allí, hermanos, ¿verdad? En Macedonia y en otros lugares. Y entonces en esos lugares, hermanos, prácticamente Timoteo y los demás quedaron al frente, supervisando, dirigiendo la obra del Señor. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay cosas que no todas las pueden hacer. Por ejemplo, una de las cosas que nos inquieta a nosotros es el desarrollar la obra discipular. Es decir, que las vidas se alimenten de la palabra del Señor y que consideren esa enseñanza como algo que debe de ser aquilatado para poder enseñárselas a los demás. Pero antes de que estas cosas sucedieran, fíjese lo que Pablo dice. Antes quería ir en espíritu a Jerusalén. Y aquí es donde yo quiero que aprendamos algo. Tal vez usted ya lo sabe, así que perdón, pero tal vez hay alguien que no. ¿Qué significa el que Pablo quiera ir en espíritu a Jerusalén? Porque diría, bueno, ¿qué es eso? Mis amados hermanos, lo que sucede es que Pablo, una de las cosas que se entera Pablo es de la hambruna y la necesidad que hay en Jerusalén. Entonces, él en su corazón tiene el sentir de la misericordia y del amor que es en Cristo para con la otra iglesia. Entonces, este es un sentir espiritual, el sentir la carga, el sentir que aquellos son mis hermanos, que forman parte de la familia de Dios. Entonces, hermanos, su corazón se mira movido por las necesidades que estaba pasando allí la iglesia de Jerusalén. Como les dije, estaba pasando una época de hambruna y entonces Pablo determina, hermanos, el ir a Jerusalén y llevar ofrendas para ayudar a los necesitados. Bajo este contexto se deben de comprender varias escrituras que usted va a ver en Romanos, va a ver en Corintios, va a ver en Filipenses, donde se habla de recoger ofrendas y que el objetivo es llevarlas a Jerusalén. Entonces,
Esta expresión que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De que quiere ir en espíritu a Jerusalén, verdaderamente es el espíritu de Cristo, el sentir de Cristo para favorecer a los necesitados en Jerusalén, a los pobres, primeramente a la iglesia, pero también a los demás. Entonces, yo quiero ver algunas escrituras que nos hablan de este contexto de recoger ofrendas para los necesitados. Bajo ese contexto, ¿verdad? Hay veces que nosotros los pastores agarramos este versículo de 1 Corintios 16, del 1 al 4, lo agarramos hay veces un poquito fuera de contexto, aunque no está mal cuando queremos hablar acerca de que pues es necesario recoger ofrendas y hacemos uso de ese pasaje. Pero este contexto de la necesidad en Jerusalén, esa es la razón de por qué se recogía ofrenda. Vea lo que dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, que están allá en Jerusalén, haced vosotros también de la manera de que ordené en la iglesia de Galacia. Es decir, que en los lugares donde andaba Pablo, hablaba de recoger ofrendas. Cada primer día de la semana, es decir, día domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, aquellas a quienes hubieran designado por carta, a estos dice, enviaré para que lleven vuestro ¿qué? Donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, hasta yo también, dice, voy a llevar esa ofrenda. Y así, hermano, varios pasajes nos hablan del interés de ese mover del Espíritu en el corazón de Pablo. Otra escritura más, para un ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 25, Pablo decía, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es decir, estando allá desde en Éfeso y en Asia, dice, ahora tengo el sentir, este sentir en el espíritu de ir a Jerusalén. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer el ¿qué? Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, entre la iglesia que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, dice, y son deudores ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, entonces también ellos deben de ministrar el ¿qué? Lo material. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, después de eso dice, pasaré entre vosotros camino hacia ¿dónde? Hacia España. Pablo quería ir a España, Pablo quería ir a Roma y seguir predicando el evangelio. Hermanos amados, en conclusión, ¿verdad? Lo que podríamos decir o lo que entendemos, que el llamado de el ministro, del siervo del Señor, pues primeramente es el de evangelizar, ¿verdad? Cuando alguien va a un lugar, lo primero que debe de visualizar es alcanzar a otros para Cristo. Pero ya que fueron edificados, que son creyentes, lo siguiente que hace un ministro en su ministerio es tener el cuidado de edificar la iglesia. Es decir, enseñarle la palabra, la voluntad del Señor. Y haciendo esta obra, al mismo tiempo la obra de discipularlos. ¿Para qué? Para que ellos más adelante puedan ser enviados para hacer lo mismo que hizo el ministro o el pastor. Por eso es que hay una gran enseñanza de esto que les acabo de decir allí en 2 de Timoteo. Vayamos a ese pasaje. Es decir, que de lo que recibimos no está para que nos quedemos con el conocimiento. No está para que, ¿cómo pudiéramos decir? Nos disfrutemos de la enseñanza, sino que habiendo hecho estas dos cosas, hermano, vayamos y sintamos la carga de hablarles a otros de Cristo. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, es decir, las enseñanzas que has escuchado de mí, y que la he hecho ante muchos testigos, ahora eso encárgalo a otros hombres fieles. Y estos que sean idóneos para enseñar también a quienes otros,
a otros. Entonces, logra ver usted, mi hermano, mi hermana, cómo hay una secuencia de transmitir la enseñanza y de cumplir el plan y propósito de Dios de alcanzar a otros para Cristo. Así que comprendemos que una de las partes importantes de un ministro es alcanzar a los que no han creído, es edificarlos, discipularlos, pero también que estos discipulen a otros, enseñen a otros y que cumplan el mismo ministerio. Habiendo dicho esto, hermanos, quiero ir al versículo 23 y poder ver cómo es que muchas veces la vida material se puede convertir en un estorbo para que se desarrolle la vida espiritual. Es decir, donde se le da tanta relevancia a los intereses del dinero, de lo económico, que cuando se presenta aquello que es la vida espiritual, las vidas, hermano, ponen por encima lo material que aquello que es espiritual. Veamos por favor en el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, Hechos 19:23, no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero ya veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, hermanos, una de las cosas que usted puede ver aquí es la oposición y la dificultad que se habría de tener de predicar el evangelio, ¿verdad?, por vidas que realmente tenían intereses materiales. Ahora, lo otro que también queremos reconocer es que hubo conflicto. Yo creo, hermanos, que como dije hace un rato, más de alguien de ustedes llegó a tener conflictos el día en que creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera retomar esa escritura que decía nuestro hermano anterior, nuestro hermano Luis Contreras. Ese pasaje de Mateo, capítulo 10, versículos 36 y 34. Que es en realidad, hermanos, ¿verdad? Hay veces que cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo que viene a traer es conflicto y pleito. Y muchas veces inicia ese conflicto y pleito entre nuestros familiares. Vea lo que decía nuestro Señor. Dice: no penséis, Mateo 10:36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, dice, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. ¿Habrá alguien aquí? Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, dice, serán los de la casa. Hermano, el conflicto aquí en este caso estaba en relación con el camino del cual los apóstoles enseñaban. El camino que muchos en Éfeso ya habían creído. Entonces la pregunta es, ¿a qué camino se refiere? Porque vean lo que dice: hubo por algún tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Entonces, ¿a qué camino se refiere? Mis amados hermanos, Pablo estaba hablando de Cristo como el camino que el hombre debe de tomar para alcanzar salvación, vida eterna y estar en gracia para con Dios. No en balde nuestro Señor Jesucristo llegó a decir allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, ¿a qué se referían con el camino? Evidentemente se referían a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero este mensaje, el problema es que iba en contra del estilo de vida que los que tenían muchos allí en Éfeso. Y era que algunos estaban lucrando, ¿verdad?, por hacer figuras. Y que esas figuras templos, altares, los hacían con plata.
Entonces invitaban a que la gente adoraran a estas imágenes, estos templecillos. Y atribuían que una de esas figuras pues era la diosa Diana. Y aquí, hermano, parece ser que el jefe del sindicato era Demetrio, porque aquí vemos que Demetrio convoca, ¿verdad? En un sentido de preocupación a todos aquellos que están ocupados en hacer templos. Y entonces, hermano, se levanta en oposición al Evangelio y particularmente de Pablo. Hermanos, cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio y se predicó en estos lugares donde había mucha idolatría, vidas que adoraban imágenes, prácticamente Pablo con su predicación logró alcanzar, diríamos, dos efectos. Uno, en primer lugar, que su mensaje, pues sí, diríamos que atacó a los avariciosos de estas vidas que estaban equivocados, hermanos, de profesiones equivocadas, diríamos. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo iba en contra de poner la fe en figuras con semejanzas humanas. Entonces, ese mensaje era ofensivo para todos aquellos que se dedicaban a hacer imágenes, figuras, altares, atribuyéndole a eso que eso era algo divino. Y entonces, hermano, como dije hace un rato, Demetrio quizás probablemente era una persona influyente. Diríamos que quizás representaba a todos los que fabricaban imágenes, que entonces, ¿qué hizo? Lo reunió para hacerle saber que el tipo de enseñanza que la vida de Pablo estaba haciendo, realmente, hermano, amenazaba a que el negocio de ellos se viniera abajo y que entonces dejaran de percibir lo que ganaban, ¿verdad? Ellos no estaban tan interesados en la diosa, en la divinidad. No, hermano, ellos lo que querían era la ganancia de aquellas imágenes que hacían la venta, la compra-venta de esas imágenes. Vea lo que dice el versículo 25. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, le dijo, varones, ¿sabéis de que de este oficio, qué dice? Obtenemos nuestra riqueza. ¿De cuál oficio? De hacer imágenes, de hacer figuras y atribuirle a esa figura divinidad. Hermanos, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, que ellos estaban ofendiendo a Dios prácticamente. ¿Por qué? Porque estaban atribuyéndole a figuras hechas, muñecos de hecho de plata, le atribuían que aquello tenía divinidad o deidad. Y prácticamente, hermano, estaban yendo en contra de los mandamientos de Dios. Por supuesto, ellos eran gentiles, no eran hebreos. Estamos bien, reconociendo quiénes eran ellos. Pero con todo y eso, Pablo lo que les estaba diciendo, miren, en realidad eso no es Dios. No hay ninguna divinidad en esas figuras. No es para que se pongan, ni se postren, ni las veneren, ni se pongan delante de ellas. Y por supuesto, hermanos, esto ofendía a Dios, porque se estaba atribuyéndole a una figura divinidad, cuando solamente Dios es el único divino y digno de toda gloria y alabanza. Ellos estaban pecando contra ese pasaje, y no solamente hermanos, de Deuteronomio capítulo 5, versículos del 7 al 9, donde Dios habla, hermanos, acerca de que Él aborrece el que se hagan imágenes. Hermano, la gente puede decir, no, también en la Biblia se miran figuras que Dios mandó a que las hicieran. Sí, pero no que las adoraran, no que se postraran delante de ellas. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo del 7 en adelante. Esta es palabra de Dios, mandamiento de Dios. No sé por qué algunos hermanos tratan de omitir o de no darle el valor que aquí tiene este mandamiento. Pablo más adelante en Corintios habla de que dice que, hermanos, nosotros no debemos de adorar cosas que traten de representar a Dios. Vea lo que dice Deuteronomio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Allí hay una enseñanza. Pero luego sigue. No harás para ti
escultura ni imagen alguna cosa de lo que esté allá arriba en los cielos, ni tampoco te las vas a hacer de las que estén abajo aquí en la tierra. Ni si encontraras en las aguas, tampoco ninguna de esas figuras tú harás. No te inclinarás a ellas, ni les servirás. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. No, esas imágenes no. No te vayas a hacer ninguna imagen mía. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, hermano, lo primero que nosotros vemos que el mensaje de Pablo estaba afectando, ¿verdad?, a los corazones de avaricia que estaban haciendo ganancia, fue de ofensa. Como hoy en día este mismo mensaje puede ser ofensivo cuando nosotros insistimos que, hermano, que la verdadera fe en Dios, la verdadera fe en Cristo, hermano, debemos desparasitarnos de cualquier ídolo, de cualquier imagen, de cualquier figura que nosotros podamos imaginarnos que es la imagen de Dios, la imagen de Jesús o de cualquier otras imágenes. Para esto es ofensivo para Dios, hermano. Yo sé que hoy en día, ante esta enseñanza, se trata de diluir, de decir, no, nosotros no las adoramos, nosotros las veneramos, como sea, es igual. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios está para instruirnos, para corregirnos. La palabra de Dios está para enseñarnos aquello que en realidad es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Pero lo segundo, hermanos, que el efecto del mensaje del apóstol Pablo es que estaba cambiando vidas. Aleluya. La palabra del Señor estaba transformando los corazones por medio de la exposición de la enseñanza del Evangelio. Hermanos, muchas vidas se estaban convirtiendo. Y esto para los otros grupos era de ofensa, era de poner sus corazones en celo. Vea lo que dice en Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice, y muchos de los que habían creído, Hechos 19, 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echa la cuenta de su precio. Dice que como 50,000 piezas de plata costaba todo aquello. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Las vidas se estaban convirtiendo ante el mensaje de Pablo. Entonces, hermanos, Pablo prácticamente demandó, ¿verdad?, a estas vidas. Y entonces, hermanos, prácticamente vemos aquí que hay una exhortación. ¿Qué sucede cuando una persona, hermanos, se convierte verdaderamente a Cristo? ¿Qué le pasa a esa vida? ¿Qué acontece? Creemos que por lo menos hay varias cosas, pero dos cosas que diríamos. Hermano, cuando una persona se convierte a Cristo, entonces una de las cosas que suceden es que se enfrenta ante la verdad. Y esa vida que se convierte a Cristo acepta humildemente que es un error el estarse inclinando ante una imagen que en realidad no es ni representa ni a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Alguien dice, pero ¿cómo no? Dice, y usted, y si se toma una foto, esa foto no lo representa a usted. No, la foto es una foto, pero yo soy yo. Aquello es una foto, pero que no es. Tal vez es un reflejo de lo que es mi imagen. Hermano, Dios es celoso y no desea que nos hagamos ninguna imagen de Él, porque nadie conoce a Dios, hermano. Nadie sabe quién es Dios. De los rostros de nuestro Señor Jesucristo han hecho uno lo ponen rubio, otros lo ponen con pelo bien negro como de cuervo, otros lo hacen, hermano, con ojos azules, otros lo hacen bien güerito, otros con una barbita fina, otros con una gran barba, otros con pelo corto, otros con pelo largo. Nadie sabe cómo es la imagen de nuestro Dios. Así que ¿para qué hacernos algo de lo que a Dios le ofende? Así que, hermanos,
Aquí, por ejemplo, en el libro de Hechos, Pablo está reconociendo, bueno, no solamente Pablo, ellos mismos reconocen, dice Hechos 19:26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Hermanos, como dice aquella escritura, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no oyen. Pero hermanos, hay ese impulso, ¿verdad?, en las personas de querer estar delante de esa imagen, pensando que esa imagen es como una mediador o un mediador para realmente estar llegando a Dios. Una vez alguien le hizo esta pregunta, ¿verdad? Y le dijeron, esta pregunta se le hizo un cristiano protestante a alguien que profesaba pues esta fe en la cual pues se hacen imágenes. Y entonces le hizo esta pregunta, ¿y ustedes por qué ponen imágenes? ¿Y ustedes por qué se hincan delante de esas imágenes? ¿O se persignan delante de esas imágenes? Y la respuesta fue esta. Bueno, dice, porque cuando nosotros vemos la imagen, nos estimula la fe. O sea, las ocupamos como un medio para estimular nuestra fe. Y ustedes, dijo, la pregunta se volvió contraria. Y ustedes, le dice, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué hacen ustedes para estimular su fe? Y le respondió el cristiano y le dice, nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, como aquello que cuando nosotros la leemos y la oímos, esto produce una estimulación de la fe en nuestros corazones. Y esa persona dijo correctamente, porque el apóstol Pablo bien dijo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 10, creo que es en el versículo 17, cuando dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es decir, que el cristiano no necesita de imágenes, no necesita de figuras, no necesita para recordar quién es Dios, para recordar quién es Jesucristo. No lo necesita. Basta la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si alguien venera o adora una imagen y se imagina que Dios lo está escuchando, en realidad su mente, diríamos, carece del verdadero conocimiento de quién en verdad es Dios. Es decir, que tiene una mente carente quizás de la verdadera sustancia de la existencia de quién es Dios. Y su mente quizás podríamos decir, pues está vacía de ese conocimiento. Pablo decía ya en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Pablo dijo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, fíjese cómo dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo hombre, el cual, dice el versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero yo hice una pregunta. La pregunta es, ¿qué sucede cuando una persona en realidad se convierte a Cristo? Y dijimos, en primer lugar, se enfrenta ante la verdad y acepta humildemente que es un error el estarse inclinando ante una imagen que en realidad no es ni representa a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Pero lo segundo, ¿qué sucede cuando una persona verdaderamente se convierte a Jesucristo? Cuando una persona se convierte a Cristo de todo su corazón, hermanos amados, esa persona niega rotundamente la existencia de otros dioses y reconoce solamente a Dios y a su Hijo Jesucristo como la fuente de su salvación. Esa persona se ha arrepentido de sus faltas, se ha arrepentido de sus pecados y entonces se convierte de su idolatría o de esos ídolos, se convierte verdaderamente y se enfoca solamente a Dios.
y a su Hijo Jesucristo, que ha sido enviado para salvarnos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero y solamente a Él somos llamados a creer y a servir. Aunque no lo vemos, no lo tocamos, no es necesario, pero por medio de la fe, a través de la palabra de Dios, es suficiente. Primera de Tesalonicenses, vemos cómo es que dice la Escritura. Dice, porque ellos mismos, capítulo 1, versículo 9, hablando del ejemplo de los de Tesalonicenses, dice, porque ellos mismos, fíjense qué hermoso, cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibiste, dice Pablo, y fíjese, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Eso le sucede a alguien que verdaderamente se ha convertido a Dios y a Jesucristo. Entonces, hermanos, se convierte, pero no solamente se convierte, busca servirle y agradarle y crecer aún más en el conocimiento de Él. Así que, mis hermanos, era lo que Pablo también venía enseñando. Entonces, ¿qué enseñanza aprendemos de esto? Hermanos, que hoy en día, pues, al igual que en aquel entonces, diríamos, no deja de existir gente que es ambiciosa y que dolorosamente juegan con la fe de las personas, con la buena intención de sus corazones. Son vidas que son dañadas y engañadas, ¿verdad? Para que pongan su fe en figuras, en imágenes, otros en amuletos. Y hoy, hermanos, diríamos que el evangelio está siendo tan predicado de que no ha dejado de estar haciendo mella en algunas iglesias o templos que tienen estas costumbres y poco a poco las han ido quitando, ¿verdad? Pero hay otras, hermanos, que están abarrotadísimas de distintas imágenes. Y aunque se les está diciendo que no, pero la gente está allí insistiendo. Pero, hermanos, estamos hablando de eso. Quiero contarle otra anécdota. Una vez, una vida cristiana que tiempo antiguo había formado parte de esta iglesia donde se adoran, o por lo menos la gente se inclina o se persigna ante las imágenes, ya ahora convertido en cristiano a la fe bíblica, él veía cómo la gente entraba a esos lugares. Y entonces oyó una voz en su corazón que le decía, quiero que tú entres también, quiero que entres a ese lugar. Y él decía, pero si de allí salí, ¿qué voy a ir a hacer yo a meterme a ese lugar? No, le digo, quiero que entres. Y iba entrando. Y entró por el pasillo principal. Y veía a un lado una imagen, veía al otro lado otra imagen, veía por qué otra imagen. Y él decía en su corazón, cuánta idolatría hay en este lugar. Y así hasta que llegó a la parte que se conoce como el altar. Y entonces él dijo, gracias a Dios que salí de este lugar donde hay tanta adoración a las imágenes, cuánta idolatría. Más tardó quizás en decir eso cuando escuchó por segunda vez una voz que le dijo, bueno, tú ya vistes estas idolatrías, estas imágenes. Ahora, le dice, yo quiero enseñarte los ídolos, pero que hay en tu corazón. En tu corazón. Hermanos amados, no debemos de olvidarnos que nosotros los cristianos podemos también caer en otro error. Y es, por ejemplo, el de hacernos también de ídolos. Pero lo único que son de ídolos de otro tipo. Hay personas, hermano, que siendo cristianos idolatran artistas. Tienen a sus artistas famosos, sus cantantes famosos, ¿verdad? Y que
hasta los tienen allí, ¿verdad? ¿Qué les digo yo? En recortes, y no se dan cuenta, hermano, que son sus ídolos. Son sus ídolos. Otros hermanos sus ídolos son los políticos. Político le dice, vámonos aquí, y ahí se van. Y hay una gran idolatría de hombres, como dije, de artistas, de políticos, ¿verdad? Otros, sino de deportistas, hermanos, seguidores. Y cuidado, hermanos, también podemos ser ídolos de pastores o de pastoras, si usted me lo permite. Es decir, hermano, donde un determinado pastor o maestro sobresaliente, la vida puede ser un seguidor. Uno de estos días estaba yo viendo como una vida, hermanos, ¿verdad? Defendía a capa y capela, se dice, a espada y capela, o espada y manto, defendiendo al líder, el cual él forma parte de ese movimiento. Pero, hermano, lo estaba defendiendo como que si esa persona no tendría ningún defecto. Y, hermano, cuidado, que todos los pastores somos pecadores, somos vidas que cometemos faltas y errores. Cuidado, hermano, de idolatrar a pastores. Cuidémonos de eso. Pero hay gente que no solamente sus ídolos son personas, muchas veces los ídolos son su trabajo, su negocio. Hermano, lo aman y lo idolatran y forma tanto importante su negocio y su trabajo que se llega a convertir sus ídolos. Otros sus ídolos son sus amigos, sus amistades. Otros sus ídolos son sus hijos. Cuidadito, si me tocan a mi hijo, a mi hija. O puede ser que tu pareja. O nosotros mismos con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con nuestra vanidad. Le decían una vez a una persona que por qué no quería tener hijos. ¿Sabe qué dijo ella? Es que tener hijos voy a arruinar mi figura. ¿Qué crees eso? ¿Cree usted que eso no se llama idolatría? Por supuesto que se llama idolatría. Así que, hermanos, decimos, de toda idolatría somos llamados a arrepentirnos y sobre todo convertirnos de todo nuestro corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento vimos de ejemplo la iglesia de Tesalónica, cómo se convirtió, decía Pablo, de los ídolos se convirtieron a Dios, para que ahora de aquí en adelante le sirvan al Dios vivo y también dice verdadero. Mis amados hermanos, lo que necesitamos es pedirle a Dios que Él examine nuestros corazones. Hablamos de nosotros los creyentes, porque nosotros los creyentes también, hermanos, podemos tener idolatrías, ¿verdad? Podemos caer en una adicción idolatrando nuestro egoísmo, ¿verdad? Podemos caer en una idolatría donde elevamos en una máxima expresión a una persona que es humana y humano como nosotros, con defectos. Yo he visto esto, mis amados hermanos. Yo vi una vida a la cual yo amo mucho, que después me dijo, no me di cuenta, me dijo que estaba cayendo en ese error. Y era una vida, hermano, que idolatraba a otro líder, a otro pastor, y lo ponía tan en alto que no dejaba de ser hasta de tropiezo a los demás, porque decía, es que es el único que realmente merece ser exaltado. Ese es Dios. Mis amados, a Él no debemos. A Él no debemos. Pero me dirijo a aquellos que todavía, ¿verdad?, no le han entregado su corazón y su vida a Cristo conforme a la palabra, y quizás se recuerda o se mira ocupado todavía reconociéndole y dándole mérito a estas imágenes que fueron creadas por los hombres y que son utilizadas para aumentar nuestra fe. Quiero decirle, en el amor y con el respeto que usted se merece, que en realidad, si hablamos conforme a la palabra de Dios, Dios no quiere que esas imágenes sean de estímulo para su fe, por cuanto que tenemos
la palabra de Dios, la cual es suficiente para producir fe en nuestro corazón, para que esa fe sea dirigida a este Dios al cual amamos y servimos. Recordemos que para Dios es ofensivo el que nos hagamos imágenes de Él o de cualquier otra cosa que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar. Para Dios es ofensivo. Pero para nosotros que ya entendimos eso y ya no adoramos esas imágenes, mis amados, somos llamados a cuidarnos de otro tipo de ídolos. Ídolos que siendo cristianos, hermanos, pero que sin darnos cuenta podemos caer aquí mismo también nosotros. Y decimos, vengamos delante de nuestro Padre y digámosle, límpianos de cualquier idolatría, Señor. De cualquier cosa, Señor, que tenga que ver con mi orgullo, con mi vanidad, con mi egoísmo, cosas que yo estoy poniendo en máxima expresión. No, Señor, que tú realmente sea lo de mayor valor sobre mi vida. Esa es la enseñanza de esta hora, mis hermanos. No hemos terminado esta parte porque tiene cosas muy interesantes que somos llamados a meditar. Pero hoy por hoy vamos a quedarnos hasta aquí y pidamos en oración que Dios pueda bendecirnos o que esta palabra pueda ser de bendición para nosotros. Señor amado, te damos las gracias en esta hora por habernos permitido, Señor, meditar en esta preciosa palabra de tu enseñanza, donde nos invitas a que pueda haber en nosotros una total conversión de nuestras vidas hacia ti. Un arrepentimiento por nuestros pecados, pero también por la idolatría, Señor, que muchas veces hemos caído. Purifica nuestros corazones. Haznos cada vez más, Señor, corazones limpios, puros, donde realmente a quien amemos sea a ti y a tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu amada iglesia, Señor, que tu enseñanza le haya sido de provecho. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.